Bueno, el día de hoy tenemos nuestra cuarta sesión de estadística probabilística. Estamos en el tema de regresión y correlación que vimos ayer sábado. Hoy es domingo, 28 de junio, entonces vamos a continuar con el tema. Antes, pues quisiera aclarar, ayer creo que fue Marely que estaba trabajando con Excel del programa Teams, de la aplicación Teams, y no pudimos hacer con ese Excel, no encontramos dónde sacar la ecuación de regresión. Efectivamente no se puede, estuve revisándolo. Ese Excel es muy básico, lo que deben hacer es abrir el Excel en el computador. De hecho, cuando estamos en el Excel de Teams, en la parte de arriba aparece una opción que dice abrir aplicación de escritorio. Esa sería la mejor opción, trabajarla, porque cuando abrimos la aplicación de escritorio tenemos la versión completa de Excel. Pero si trabajamos dentro de Teams, sí, la aplicación de Excel es una aplicación limitada, o sea, no tiene muchísimas características. Entonces, si la única opción de trabajar es dentro de Teams, sería que hicieran el proceso largo, porque el proceso ya corto de sacar la ecuación con Excel no se puede hacer con el Excel de Teams. Esa es la conclusión y la deuda que quedé de averiguarles para hoy sobre esa duda que nos surgió el día de la clase de ayer. Entonces, un resumen rápido de lo que estuvimos, sí. Pero yo la abro en el computador, yo no la abro en la aplicación en la plataforma, ¿no? No, pero ayer cuando me mostraste estabas dentro de Teams. No, no en la aplicación de escritorio, sino estabas dentro de Teams. Si quieres, puedes volverme a compartir pantalla y te explico cómo abrir la aplicación del escritorio, más no dentro de Teams. Bueno, ya le comparto. Pero espérame que no estoy conectada del teléfono. Ah, ok. Entonces, si quieres, en un rato trata de conectarte al compu y me muestras. O venga, les muestro cuál es la diferencia. Miren, voy a abrir un Excel de aquí de un programa. Por ejemplo, este Excel, donde tengo la asistencia de ustedes. Aquí donde lo va a abrir es el Excel dentro de Teams. No sé si ustedes lo están viendo. Entonces, yo trabajo en este Excel, pero estoy dentro de la aplicación de Teams. Entonces, ayer cuando tú me mostraste, estabas ahí dentro. Yo estoy trabajando en mi computador, pero este Excel donde tengo la lista de asistencia de ustedes es dentro de Teams, ¿ya? Aquí en la parte de arriba dice abrir en la aplicación de escritorio. Esta parte de arriba es donde ustedes tienen que darle clic para que se les abra ese archivo, pero no en Teams, sino en el computador. Le sale un letrero, desea abrir este archivo, bueno, le digo que sí, y se me abre ya, pero con el Excel del escritorio, es decir, del computador, más no el Excel que está dentro de Teams. En ese Excel ya tenemos la versión completa. Se está abriendo. Un segundito, ahí está pensando. Mientras está abriendo el archivo. Listo. Entonces, ese mismo archivo donde yo tengo su lista de asistencia, ahora la estoy viendo es desde el Excel no de Teams, sino del computador. Y ahí es donde tengo el Excel, la versión completa. ¿Listo? Porque si yo lo trabajo en Teams, pierdo muchas opciones, muchas características. Entonces, eso es para todos. De pronto la parte de regresión, de la ecuación de regresión, dentro de Teams no está. Entonces deben abrirla en el computador. Esa es la diferencia. No trabajar metido en Teams, sino en el computador. Bueno, entonces, ayer empezamos a hablar de la regresión y correlación lineal, donde nosotros explicábamos que es un proceso en el que me permite saber si dos o más variables... No me dejó abrir. ¿Qué te sale? ¿Qué te dice? Le doy a abrir la aplicación en el escritorio. Aparece reanudarla. Estamos abriendo este elemento en Microsoft Excel.
Dice reanudar edición aquí, denos su opinión sobre Excel, intentar iniciar Microsoft Excel de nuevo. Ajá. A mí también me salió ese letrero. Voy a volverte a mostrar, mira. Te voy a volver a mostrar. Ahí sale el mismo letrero que te sale, a mí también me salió. Y le dije que sí, que abrir. Entonces, mira, cuando yo le doy a abrir la aplicación en el escritorio, me sale este letrero, reanudar la edición aquí, y luego encima me sale otro letrero. Y me pregunta, algunos archivos contienen virus que pueden provocar daño en el PC, no sé por qué sale eso. Es importante asegurarse de que el archivo procede de una fuente de confianza. ¿Desea abrir este archivo? Entonces yo le digo que sí, y ahí es donde se abre. ¿Listo? Y mientras se empieza a abrir. A mí me parece solo lo primero, lo último no me parece. De pronto, ¿tú tienes instalado Excel en el computador tuyo? Sí, Bueno, entonces solo te sale este letrero de acá. sí, pues solo el primero, sí, solo ese, profe. Dile intentar iniciar Microsoft Excel de nuevo. Dale clic ahí. La última opción. Hasta que te salga el letrero de abrir. O si tú tienes Excel en el computador, entonces abre un archivo desde el computador y no en Teams. Ya, profe. ¿Ya? Bien. ¡Amor, vamos a pegar así! Por favor, apaguen los micrófonos, chicos. Les quedó por ahí un micrófono abierto. Bien. Bueno, entonces estábamos hablando de regresión y correlación. La regresión nos permite determinar si dos variables están o no están relacionadas. Un ejemplo, ustedes son dueños de un almacén y en su almacén venden accesorios para celulares y ustedes necesitan saber, quieren saber si las personas que más compran o la cantidad de ventas que usted hace en su almacén depende o no de la edad del cliente. De pronto a más edad compran más o de pronto los que más compran son los que tienen menos edad, los jóvenes. Entonces tendrían dos variables, en ese caso la edad del cliente y el costo de las ventas. Entonces ustedes podrían hacer un estudio de correlación entre esas dos variables para determinar si están o no están relacionadas, si efectivamente a mayor edad compran más o por lo contrario no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver la edad con la compra, eso es independiente. Entonces podrían hacer un estudio de correlación y regresión para darse cuenta si están o no están relacionadas esas variables. Lo primero que deben hacer es identificar cuál es la variable independiente que se llama la X y cuál es la variable dependiente que se llama la Y. Y hacer el proceso de regresión y correlación que vimos unas fórmulas ayer. Básicamente, dos variables pueden estar relacionadas directamente cuando ambas aumentan a la vez o ambas disminuyen, o pueden estar relacionadas inversamente cuando una aumenta la otra disminuye, o al revés, cuando una disminuye la otra aumenta, o no pueden estar relacionadas, son independientes. Entonces el día de ayer trabajamos un ejemplo de una zapatería, el cual tenemos las ventas de cada año, siendo el año 1 el 2011, el año 2 2012, hasta el año 9 2019 y estos datos que vemos en pantalla. Lo primero que hacemos en Excel es ubicar los datos de la variable X, recordando que la X es lo independiente, o sea, en este caso el año, y la variable Y las ventas. Entonces, siempre cuando vayamos a hacer regresión y correlación, debemos llenar una tabla como esta. Vamos a empezar un ejercicio abajo, un ejercicio nuevo. Entonces, la primera columna va a ser la variable X, la variable independiente. La siguiente va a ser Y, ¿listo? Que es la variable dependiente. Luego siempre vamos a tener que hacer la columna XY. XY es la multiplicación de la primera por la segunda. También necesitamos x al cuadrado, o sea, la primera elevada al cuadrado.
Y también necesitamos y a la 2. Esa tabla la necesitamos para hacer el proceso de correlación y regresión. Esas 5 columnas, la variable X, variable Y, la multiplicación entre ambas variables, la variable X al cuadrado y la variable Y al cuadrado. ¿Listo? Y tenemos unas fórmulas que son las fórmulas para el método de los mínimos cuadrados, que nos permite llegar a la ecuación de regresión, y también al coeficiente de correlación tenemos otra fórmula. Entonces, el día de ayer nosotros trabajamos este ejemplo, ahí igual tenemos el video para que los que lo quieran volver a repasar. El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo ejemplo. Entonces, dice así la situación. 5 niños de 2, 3, 5, 7 y 8 años de edad pesan respectivamente. La palabra respectivamente aquí es importante porque significa que el primer número de acá va con el primer número de acá. Eso significa respectivamente, que están en orden. ¿Listo? Entonces esto es muy importante. Quiere decir que el niño de 2 años pesa 14. Y el niño de 3 años pesa 20 y el niño de 5 años pesa 32 y así sucesivamente, ¿sí? Es muy importante nosotros no desorganizar la información porque es que el 2 va con el 14, no, yo no puedo, digamos por error, en este caso estar en orden de menor a mayor y coincide en orden de menor a mayor, no hay problema. Supongamos que esto estuviera primero 20 y 14. Supongamos que el niño de 2 años pesara 20 y el niño de 3 pesara 14. Y que usted se pusiera a organizar de menor a mayor los kilos. Lo que está haciendo es cambiar la información y está diciendo que está volteando los datos. Entonces, en estos ejercicios, no vayan a cometer el error de organizar los datos de menor a mayor porque lo que están haciendo es desorganizarlos. ¿Listo? Entonces, tenemos la información. La variable 1, ¿cuál sería? ¿De qué estamos hablando en el problema? Tengo dos variables, ¿cuáles se identifican? Profe, la X sería la edad. Tenemos la edad, tú dices que es la X, ya vamos a ver, y la otra variable, El peso. el peso, muy bien. Edad y peso son mis variables. Entonces, lo primero que ustedes identifican es cuáles son las variables del estudio. En este caso, tengo edad y tengo peso. Ahora identifiquemos cuál es X y cuál es Y. Recordando que X es la variable independiente y recordando que Y es la variable que depende de la otra. Su compañera nos decía que la variable X sería la edad. Resulta que sí, la variable independiente es la edad. La edad no depende de nada, o sea, el tiempo corre. Listo, en ese sentido yo tengo 5, 10, 15, 20 años sin importar nada. El tiempo va avanzando. En cambio, el peso depende, pues sobre todo cuando se es niño, ¿no? Ya después de adulto no depende de la edad, pero de niño, los primeros años de vida, el peso sí depende de la edad, claramente. Un niño más pequeño va a pesar menos, un niño de menor edad va a pesar menos que uno de mayor edad. Entonces, en este caso, la edad es la variable X y el peso es la variable Y. Son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a hacer mi tabla, 2, 3, 4, 5 y otro renglón para los totales. Organizo la tabla con la primera columna, variable la X, que en este caso, para no perderme, voy a escribir por acá edad, y en la Y el peso. Listo. Entonces tengo 2, 3, 5, 7 y 8. 2, 3, 5, 7 y 8. Aquí abajo son los donde yo voy a colocar las sumas. Entonces lo voy a pintar de otro color para que no se me confunda con la información. Listo, entonces la edad de los niños, ahora voy a escribir los pesos, pero entonces yo tengo, como acá dice respectivamente, yo los tengo que colocar en ese orden. Entonces el niño de 2 años pesa 14 kilos, el de 3 años pesa 20 kilos, el de 5 años pesa 32, el de 7, 42,
y el de 8,44 kilos. ¿Listo? Entonces ya organicé mis datos de la variable X y de la variable Y. Entonces vamos a hacer primero el procedimiento fácil, los que tengan Excel, para que vean que el proceso es muy fácil. Simplemente yo organizo mis números, mis datos, aquí. ¿Listo? ¿Qué hago? Los selecciono. Cuando los tenga seleccionados, me voy a ir a insertar, busco el gráfico de dispersión dice acá. Podemos elegir solo los punticos o podemos elegir las líneas. Yo hago solo punticos sin líneas. Vamos a agrandarlo para que ustedes lo puedan ver mejor. Listo. Entonces, aquí lo agrando, me salen los punticos, entonces efectivamente el primer puntico es el niño de 2 años que pesa 14 kilos. El segundo puntico es el niño de 3 años que pesa 20. Entonces, simplemente ubicaron los punticos en una recta. Yo necesito hacer regresión y correlación. Entonces, en Excel, acá en el signo más, vamos para la última opción. Esto varía un poco de acuerdo al tipo de Excel que ustedes tengan. Si está dentro de Teams, definitivamente esto no lo pueden hacer. Tienen que abrir el Excel del computador. Si no encuentran cómo hacerlo, me dicen y yo trato de mirar en la versión del Excel que ustedes tienen cómo se hace. Le doy clic en la línea de tendencia. Vamos a más opciones. Siempre estamos haciendo, en estos ejercicios, nosotros estamos haciendo una tendencia lineal, o sea, línea recta, lineal. Hay muchas otras, hay exponencial, logarítmica, polinómica, pero nosotros estamos haciendo ejercicios con una tendencia lineal. Y en la parte de abajo hay dos opciones que debemos chulear. Presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado del gráfico. Entonces ya ahí me sale la información que yo necesito. Vamos a agrandarla. Y ahorita vamos a hacer el proceso manual para llegar a esos datos. La primera información, Y igual a 5,1538X más 4,6308. Eso es la ecuación de regresión. La primera es la ecuación de regresión. Con esa ecuación yo puedo hacer estimaciones, es decir, yo podría, reemplazando esa ecuación, decir cuánto pesa un niño de 6 años, por ejemplo, porque mire que aquí en mi tabla yo no tengo la edad de 6, pero si yo uso esta ecuación yo puedo estimar cuánto pesa un niño de 6 años. ¿Cómo lo hago? Pues entonces reemplazo la letra X, ven que acá hay una X y como la X es la edad, entonces yo cambio esa X por el número 6 para saber cuánto pesa un niño de 6. Si yo lo quiero hacer con un niño de 4 que tampoco está ahí, pues cambio la X por el número 4. O si lo quiero hacer con un niño de 1 año, entonces lo mismo, cambio la X por 1 año. ¿Y qué hago entonces? Esa ecuación dice, mire, la voy a escribir por acá. Entonces, peso, voy a escribir acá, 1 año. Vamos a ver cuánto pesa un niño de 1 año. ¿Cómo se hace? Entonces, reemplazo el número que me botó la ecuación, 5,1538, lo multiplico por 1, porque yo estoy estimando para X, cuando X vale 1, o sea, cuando es 1 añito. Entonces, ese número 5,1538, el que está pegado a la X, lo tengo que multiplicar por el valor que yo estoy estimando, en este caso 1 año. Y luego le sumo el otro número, el número que está solo, 4,6308. Al darle enter me sale que a un niño de 1 año pesa 9,78 kilos. Pues si yo le quito decimales, me lo va a aproximar a 9,8 o me lo va a aproximar a 10 kilos. Eso depende ya si ustedes quieren presentarlo con un decimal o sin decimal. Entonces ahí salió que un niño de 1 año me pesa 9,8. Y efectivamente acá el de 2 años está 14 y el de 3 está 20. Pero ojo, yo puedo hacer esa ecuación para hacer una estimación con 2 años. No importa que acá ya esté el de 2 años. Me debe dar, no necesariamente 14 exacto, pero sí un valor muy cercano. ¿Por qué no necesariamente un 14 exacto? Porque si miran esta línea,
que es la línea de regresión, no pasa por todos los puntos, pero trata de pasar por la mayoría o muy cerca de todos. Entonces hay valores que no va a pasar encima, pero tiene que dar el valor exacto. Entonces, por ejemplo, para 2 años, vamos a ver cuánto me da. Entonces yo tengo que coger de la ecuación dice 5,1538, multipliquémoslo por un niño de 2 años y sumemos 4,6308. Eso, mire, si ven, no da 14 exacto, pero debe dar un valor cercano. 14,9. ¿Sí? Y así sucesivamente yo puedo utilizar esa ecuación para cualquier valor de X, o sea, para cualquier edad, ¿ya? Vamos a hacerlo con el de 3 años, para seguir mirando cómo se comporta mi ecuación. Entonces, 5,1538 lo multiplico por 3, más 4,6308. Ahí me da que un niño de 3 años pesa 20,1. ¿Sí? Y acá en el cuadro yo tenía 20, sí, me dio casi exacto porque efectivamente el punto del niño de 3 años, la recta pasa por encima de ese punto. Ese sí es un valor que pasó bien cercano. Y voy a poder continuar, hagamos el último, 4 años. Según la ecuación, entonces tengo 5,1538 multiplicado por 4 y sumado con 4,6308. Me da que un niño de 4 años pesa 25,2 kilos. ¿Listo? Entonces, para eso me sirve la ecuación, para eso. Y el otro valor, R cuadrado, a mí me sirve para saber qué tan ligados o qué tan relacionados está la edad con el peso. Si el valor me da 1 o muy cerca a 1, es que están fuertemente relacionados. En este caso dio 0,9877, es un valor bien cercano a 1. Efectivamente, están bien relacionadas. Si esto me hubiera dado un valor muy pequeño, por ejemplo 0,00 o 0,1, 0,2, es porque no están tan relacionadas las variables, son independientes. Miremos, voy a hacer una modificación a estos valores, voy a poner valores locos para mostrarles cómo cambia esto automáticamente. Por ejemplo, voy a poner 2 años, 30 kilos, y si ven que esto voy a poner 8, esto voy a poner 44. Entonces, mire con valores locos que no tienen nada que ver que un niño de 2 pese 30. Fíjense cómo la R cuadrado ya bajó a 0,33. Lo que está diciendo es, no tiene nada que ver una variable con la otra. Están poco relacionados porque este valor cayó muchísimo. Pero esos no eran los valores reales, entonces los voy a volver a poner. Efectivamente, con los valores reales vemos que la edad y el peso sí están relacionados, sí están altamente relacionados, porque me dio un valor cercano a 1. ¿Listo? Si ustedes lo van a hacer con Excel, ese sería el proceso. No tienen, ya se podrían ahorrar todo el resto de cálculos. Pero como hay unos que no están trabajando con Excel y pues les repito, es bueno que conozcamos los dos métodos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a llegar a lo mismo, vamos a llegar a esta ecuación, vamos a llegar a este coeficiente de determinación, pero lo vamos a hacer de forma manual. ¿Listo? Entonces, los que estén haciendo en cuaderno, entonces aquí mucha atención porque vamos a hacer el proceso de forma manual. Los que tengan Excel igual deberían también practicar y vamos haciendo el proceso a través de la tabla. Entonces, es muy importante tener las ecuaciones a la mano. Entonces voy a copiarlas por acá, mis ecuaciones. La primera ecuación es de los métodos de los mínimos cuadrados. Esta me va a ayudar a sacar la ecuación de regresión, es decir, yo tengo que llegar a y igual a un número x más otro número. Ese número x, el número que está pegado a la x, es beta 1. Por eso acá vemos y igual, solamente que acá lo presentamos en orden al revés, pero es lo mismo. Es decir, es lo mismo decir y igual a beta 0 más beta 1x, a decir y igual a beta 1x más beta 0. ¿Sí? Es decir, la que está pegada a la x es beta 1, no importa si yo lo escribo de primero o lo escribo de segundo.
En este caso, acá está escrito de segundo y Excel me lo bota es escrito de primero, pero fíjense que el que está pegado a la X es el beta 1. Entonces, nosotros debemos averiguar esos dos números, que según aquí, yo sé que el beta 1 me tiene que dar 5,15 y el beta 0 me tiene que dar 4,63. Entonces, estas son las ecuaciones para beta 1 y para beta 0. Empezamos entonces el proceso con beta 1. Pero primero vamos a llenar esta tabla, porque esta tabla la vamos a necesitar precisamente para beta 1. Entonces, la primera, repito, la primera columna es la variable independiente X. La segunda columna, variable dependiente Y. Vamos a tener que sumar ambas. Entonces, en la parte de abajo voy a sumar las X, o sea, 2 más 3 más 5 más 7 más 8. Y sumamos las Y, o sea, 14 más 20 más 32 más 42 más 44. Entonces, eso para arrancar. Tengo la variable X, tengo la variable Y y en la parte inferior la sumo. Listo. Demos un minutico, 2 minuticos si lo están haciendo para esperarlo. Si van teniendo dudas, necesitan que les aclare de dónde salió algún valor, porfa de una, me interrumpen y lo vamos aclarando. Profe, una pregunta. Sí, Es que, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos ayer, decíamos que ya en el resultado final la X la reemplazábamos por el 10, ¿cierto? Que era como la posición en la que iba a quedar el año 2020. sí, correcto. Y aquí en este ya la X la reemplazamos es por el número o sea, que querramos, de la edad de los niños. Ahí como saber como cuándo poner la posición y cuándo poner un número Es normal, no sé, ahí como que me lo que tú confundí. quieras, es lo que tú necesites saber. Por eso esta ecuación sirve para cualquier número, ¿sí? Por eso se coloca la X, no un número, sino una letra. Esa letra es el valor que tú necesites saber. No importa cuál, si tú necesitas saber cuánto es el peso de un niño de 12 años, pues esa letra la cambias por 12. Si necesitas saber cuánto es el peso de un niño de 9 años, pues esa letra la reemplazas por 9. Porque la X en mi problema es la edad. Entonces, al hablar de 9 años, estoy hablando de edad. Entonces, la X me representa la edad que tú quieras estimar, que tú quieras predecir. En el caso del problema, pues el problema me decía, averigüemos cuánto serán las ganancias de la empresa en el año 2020. En el año 2020 era el año número 10, entonces por eso la reemplacé por 10. Pero si soy gerente y quiero averiguar no el 2020, sino en el 2022, entonces yo la X la reemplazo por 12, ¿no? Porque si el 10 es 2020, 11 sería 2021 y 12 sería 2022. Entonces, ¿por cuál la reemplazas? Por lo que tú necesites o por el que el problema te esté preguntando. Listo, profe, gracias. Ok. Bien, entonces espero que ya hayan hecho las dos primeras columnas. En la parte de abajo es la suma de las edades y la suma de los pesos. Entonces la tercera columna, X por Y, es la multiplicación de edad por peso en cada renglón. Entonces sería 2 por 14. Y en la parte de abajo entonces sería 3 por 20. Entonces 3 por 20. Y en la que sigue sería 5 por 32. Y la siguiente 7 por 42. Y la última 8 por 44. Listo. ¿Qué hacemos en el final? La suma de todos esos resultados. Entonces sumamos 28 más 60 más 160 más 294 más 352. Eso da 894. Los espero. Demos unos segundos para los que lo estén haciendo a mano.
Bien, entonces continuemos. La siguiente columna se llama x a la 2. ¿Qué significa x a la 2? Que vamos a elevar al cuadrado la columna x, que en este O sea, caso ahí de se la edad. multiplicaría 2 por 2 Ajá. elevados. Sí, 2 por 2, y 3 por 3, y 5 por 5, y 7 por 7, y 8 por 8. Y ese es el resultado que colocamos en la columna de x2. Muy bien, ajá. Ese es el resultado que va en esa columna, 2 por 2. En este Sí, caso da 4. profe, pero yo quedé como un poquito confundida, sino que me da mucha pena, como en ese 9,8, 14,9, ese resultado, ¿dónde es? Ah, O sea, ya ahí te me digo. confundí un poquito. Ya te digo, este resultado es de utilizando la ecuación de regresión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, nosotros no debemos olvidar qué es lo que estamos haciendo y para qué me sirve. Nosotros estamos buscando la ecuación de regresión. Excel me dijo que la ecuación de regresión para estos números es y igual a 5,1538x más 4,6308. ¿Y eso qué significa? Eso significa que con esa ecuación yo puedo estimar, entre comillas, adivinar o predecir, mejor dicho, cuánto vale la Y, que en este caso la Y es el peso. Entonces, ¿cuánto es el peso de un niño de acuerdo a la X, de acuerdo a la edad? ¿Cómo hago yo para hacer esas adivinaciones, por decirlo de alguna manera, esas predicciones? ¿Cómo hago? Cojo cualquier valor de la X, el que yo necesite averiguar, el que yo necesite predecir, y lo meto en esta ecuación. ¿Qué hace un número acá con la X? Esta X, si se vuelve número, se tiene que multiplicar por 5,1538 y el resultado le tengo que sumar el 4,6308. Y esa respuesta es la Y, o sea, es el peso. Entonces yo les hice estos 4 ejemplos. Para un niño de 1 año, para un niño de 2 años, de 3 años y de 4 años. Para un niño de 1 año, si yo tomo la ecuación, entonces yo tengo que tomar el primer número que me dio 5,1538 y lo tengo que multiplicar por 1. Ya no va la X porque yo necesito que averiguar cuando X vale 1, o sea, cuando la edad es 1 año. Entonces cambio la X por 1, multiplico 5,1538 por 1 y el resultado le sumo 4,6308 y de ahí salió ese 9,8. ¿Qué significa? Que un niño de 1 año debe pesar 9,8 según esta ecuación de regresión que hice. Según, a partir de esta ecuación de regresión yo puedo estimar o puedo predecir que un niño de 1 año me va a pesar 9,8 kilos. Y también lo puedo hacer con un niño de 2 años, con 3, con 4, con 5, con 8, con 12, con cualquier edad, con cualquier valor de la X. ¿Listo? Entonces acá se hizo con 2. ¿Qué cambió? Pues que ya no voy a multiplicar el 5,1538 por 1, sino que lo voy a multiplicar por 2, porque yo estoy prediciendo cuando el niño pesa 2 años. Entonces 5,1538 por 2, el resultado le sumo 4,63, eso me da 14,9. ¿Qué significa? Que un niño de 2 años yo espero que me pese 14,9 kilos. Y un niño de 3 años espero que pese 20,1 kilos. ¿Cómo lo espero? Pues multiplicando el 5,1538 por 3 y sumándole 4,63. Y así sucesivamente podemos hacer estas operaciones con cualquier valor de X y el resultado va a ser el valor que le corresponde en el peso, en la Y. Eso es lo que estamos haciendo, o sea, para eso sirve lo que estamos haciendo, para hacer predicciones. Entonces, ya después de hacer el cuadrado, la letra X al cuadrado de cada uno, tengo que sumar en la parte de abajo. Entonces escribo suma. Y finalmente, la última columna es Y a la 2. Y a la 2 es elevar al cuadrado la Y, o sea, 14 por 14. Vamos escribiendo los resultados en la última columna, 20 por 20, 32 por 32, 42 por 42 y 44 por 44.
igual manera, en la parte inferior debo sumar todos los resultados obtenidos. Listo. Entonces, los que lo hacen manualmente deben organizar su tabla de esa manera. Primera columna, variable independiente X, y el resultado de sumar todas las variables, todos los datos. Segunda columna, variable dependiente Y, y en la última fila, la suma de esas variables. Tercera columna, la multiplicación de la primera y la segunda, o sea, X por y al final la suma. Cuarta columna, elevar al cuadrado la variable X, y en la parte inferior la suma de esos valores. Y la última columna, elevar al cuadrado la variable y abajo la suma de todos. Con esos datos de acá, vamos a poder ahora sí hallar beta 1 y beta 0. Solamente uno más, la n. Vamos a escribir aquí que n vale. ¿Cuánto vale n? N es la cantidad de datos que yo tengo, o sea, la cantidad de renglones que tiene mi tabla, quitando el resultado, la suma, ¿no? Solo los datos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, n vale 5. Ese valor lo voy a necesitar para mis operaciones. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a calcular beta 1. Entonces, voy a escribir por aquí al ladito. Empezamos con beta 1. Para beta 1 me dice, multiplique n, acá está el 5, muy bien, n, multiplíquelo por la sumatoria de xy. Entonces, en esta tabla, las sumatorias son los de abajo y xy vendría siendo la tercera columna, o sea, 894 lo tengo que multiplicar por 5. Entonces voy a escribir por acá el proceso. Entonces, voy a escribir n, acá escribo sumatoria, sum, xy. Voy a poner de una vez los resultados. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué tengo que hacer? N vale 5, lo multiplico por 894, que es la sumatoria de xy. Entonces, esa es la primera parte, el primer valor. N sumatoria de xy, esta primera parte de la ecuación. Acá estamos. Me dio 4.470. Bien, ahora dice réstele otro número. Entonces vamos a calcular ese otro número. Ese otro número se llama sumatoria de x multiplicada por la sumatoria de y. Esa es la siguiente, el siguiente dato. Entonces, O sea, perdón, profe, o sea, el 894 se suma con el 5 y es lo que da 4.470. Se multiplica, no se suma, se multiplica. Porque cuando dos letras están cerca, están pegadas, no cerca sino pegadas, y en medio no hay nada, ni suma ni resta, significa que es multiplicación. Entonces aquí la n está pegada a la sumatoria de xy, y acá no hay ni un más ni un menos, quiere decir que es una multiplicación. Entonces multipliqué n, que vale 5, y la sumatoria de xy, que vale 894, la multiplicación de esos dos me da 4.470, y es el primer número de arriba. Ese primer número tengo que restarle con otro número, entonces voy a calcular ese otro número y luego sí los resto. El número es sumatoria de x multiplicado por sumatoria de y. Recordemos que este renglón de la tabla, el de abajo, el que tengo pintado, son las sumatorias. Entonces, sumatoria de x sería el primero, ¿sí? 25. Entonces, a 25 lo tengo que multiplicar por las sumatorias de y la y es la segunda, o sea, por 152. Y de ahí me sale el segundo número. Entonces, ya tengo el primer número, 4.470, y el segundo número, 3.800. ¿Qué tengo que hacer con esos dos? La ecuación me dice réstelos. Entonces, por aquí abajo, por aquí al lado voy a escribir resta para que se acuerden. Entonces, ¿qué hago? El número de arriba, 4.470, lo tengo que restar con 3.800. Ese número es toda la parte de arriba.
toda la parte de arriba de la ecuación de beta 1 me dio 670. Pero todavía ese no es beta 1 porque beta 1 tiene una parte abajo. Entonces vamos ahora a calcular la parte de abajo. La parte de abajo dice n por la sumatoria de x a la 2. O Y- sea, sería 5 por 151, ¿no? Sí, correcto, muy bien. Sería 5, porque n vale 5, muy bien, multiplicado por la sumatoria de x a la 2. Entonces x a la 2 es la cuarta columna y la sumatoria es la parte de abajo, o sea, 151. Entonces 5 por 151. Ahí tengo el valor 755. Ese sería este número, el primer número de la parte de abajo de la ecuación. Tengo que restarle con este otro. Entonces, primero hallo ese otro. Ese otro es sumatoria de x, pero lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? La sumatoria de x es el primer valor, de la última renglón, el primero, o sea, 25, pero dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces lo multiplico otra vez por 25, por el mismo número. Y eso me da 625. Esos dos números los tengo que restar. Y acá también hay un menos, entonces vuelvo y escribo por acá resta, para que nos acordemos de dónde sale, y resto el de arriba menos el de abajo. Bien, me dio 130. Perdón, profe, ¿sí? perdón, el 25, porque es elevado, entonces son 2 veces, se multiplica, ¿sí? Correcto, sí. O simplemente se coloca 25 o como ahí, ¿no? No, pues 2 veces, elevado al cuadrado es multiplicar 2 veces, como es Sí. 25, entonces 25 por 25. Si fuera, por ejemplo, 80, 80 por 80. Y eso Si es lo que fuera le da, eso es lo que dio... 625. Ya. 625, sí. Y entonces, como el primero me había dado 755 y el segundo 625, al restarse da 130. Entonces, ya tengo el valor de arriba y el valor de abajo. ¿Qué hago con esos dos valores? Para hallar beta 1 simplemente los tengo que dividir. Entonces aquí en beta 1, voy a pintarlo de amarillo, beta 1 simplemente es la división entre este primer número que es 670 y el segundo que es 130. Es la división porque acá la fórmula está esta línea y esta línea significa división. Y de ahí sale el 5,15. Miren, igualito que me dio acá, pero obviamente como tiene más decimales, pues yo le puedo agregar más decimales, ¿sí? Como esto es regresión, entre más decimales tenga, mucho mejor. Podemos dejar 4 decimales, ¿listo? O 3, pero por favor no me aproximen a un solo número y le quitan todo eso porque vamos a perder exactitud. Entonces, fíjense que este proceso llegamos a lo mismo. Beta 1, 5,1538. 5,1538. El mismo proceso. Recordemos aquí esta fórmula me dice que beta 1 es el número que va pegado a la X. Efectivamente, mira, el número que va pegado a la X me dio 5,1538. Y nos faltaría entonces el beta 0. Profe, no me quedó bien claro lo de que hasta donde dice que 25 al elevado, hasta ahí quede, y luego que se dividía, ahí lo que se divide es que es 5,15 con No, 6. no, 5,15 ya es el resultado final. Así es, entonces se dividía que es 25. No, lo que pasa es que te faltó el pedacito, de pronto no alcanzaste a atender el pedacito de la resta. Mira que acá abajo en la fórmula, tú siempre, para todos, no miren la fórmula, lean la fórmula, ¿sí? La fórmula, Quedé ahí elevado al logramos cuadrado. entenderla, logramos saber qué es el paso que sigue. Sí. Entonces, ustedes están haciendo esto de elevar al cuadrado la X, eso es 625. Entonces, hicimos este pedazo, n sumatoria de x cuadrado y eso es 755. Hicimos este otro y ese es 625. Sí. Y la fórmula me dice que tengo aquí en la mitad de estos dos números. La resta, ¿no? Menos. Entonces quiere decir que debo restar esos dos números. Entonces, luego de poner 625, resté. ¿Qué resté? El 755 menos el 625. Esa es la resta que tengo Y eso que fue lo hacer, que 130.
Y eso, exacto, eso es lo que le dio 130. Sí, pero eso no es beta 1. Beta 1 es el número de arriba, todo el número de arriba que nos había dado 670, dividido, porque esta línea significa división, dividido todo el número de abajo que nos dio 130. Entonces acá en beta 1 de color amarillo, yo lo que hice fue hacer esa división. 670 dividido 130 y al darle enter me sale el 5,1538. Ese Ya. es el resultado final. 5,1538 es beta 1. Y entonces lo único que nos quedaría es el beta 0. El beta 0 que no, según este Excel me dice que debe ser 4,6308. Entonces vamos a ver, la fórmula dice, acá está, sumatoria de y dividido n. Entonces yo voy a escribir por acá sumatoria de y dividido n. ¿Sí? Esta primera parte, sumatoria de y dividido n. Entonces, sumatoria de y, ¿cuánto es? Pues el último renglón Sería 152. 152. Con n que sería el 5. Muy bien. Con n que es 5. Dividido, ¿no? No Sí, multiplicado. Es dividido. nomás leer la ecuación. Si la n está abajo es una división. Listo. Entonces, ese es el primer número. Vale. Tengo que restarlo con este otro. Entonces, yo voy a hacer primero este otro porque ¿qué le voy a restar si todavía no tengo la segunda parte? Entonces, la segunda parte dice beta 1 multiplicado por la sumatoria de x dividido entre n. ¿Sí? Puedo hacer los tres números de una vez. Entonces, ¿cuánto vale beta 1? Pues aquí lo tengo, 5,1538. Multiplíquelo por la sumatoria de x. Entonces, la sumatoria de x, me voy a mi tabla, sumatoria de x a 25. Mira, acá está, ya lo señalé. Dividido, de una vez lo puedo hacer, dividido n. N vale 5. Entonces, son tres números ahí. Beta 1, que ya lo tengo acá en amarillo, multiplicado por la sumatoria de x. 25. Y ese resultado de división es ese resultado el que se... Ah, no, todos tres se hacen de una vez, la operación de una vez. Todos tres. Entonces ya tengo dos números y con esos dos números ya puedo obtener beta 0. ¿Qué tengo que hacer con esos dos números? Si leo la fórmula me dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué operación hago entre esos dos números? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Qué operación hago entre estos dos números azules? Aquí está en la fórmula. Sumatoria de y. Resta. Resta, muy bien, Claudia. Resta, mira, acá está el signo menos, debo restar. Debo restar el primer número que a mí me dio 30.4, réstele el segundo que me dio 25,769. Bueno, lo podemos dejar en 25,77, 25, sí, le podemos quitar decimales, pero si usted lo está haciendo en Excel, pues hágalo con todo. Entonces, 30.4, réstele este de acá, y de ahí sale beta 0, mire, 4.6308, 08 porque está usando menos decimales. Ahí está, Profe, 4.6308, ¿sí? espera, ¿cómo hizo para sacar que no me dio acá? No alcancé a mirar bien. ¿Cuál? Dime, yo te repito el proceso. ¿Qué? El que beta 1 sumado con x dividido por n. Ah, bueno, entonces beta 1, pues a mí ya me había dado 5,15, lo multiplicas por la sumatoria de x, que es 25, pero es multiplicación, ¿no? Sí, Y el yo lo estaba haciendo. Ah, no, es multiplicación. Y el resultado lo divides por 5, que es, o sea, dividido por n, en este caso. Ya. Entonces, ya ustedes tienen beta 1 y beta O. Entonces, como nosotros, supongamos que no teníamos todavía este cuadro, entonces, escribir la fórmula es simplemente esta operación de aquí, esta fórmula de acá, la escribo, pero cambio beta 1 por el número que me dio y cambio beta 0 por el número que me dio. Entonces, ustedes escribirían ecuación de regresión y igual beta 1, entonces beta 1 es 5,1538x, porque beta 1 va pegado a la x.
más beta 0 es 4,6308. Y esa sería la respuesta, digamos, pues al ejercicio de regresión. Esa sería la respuesta. Ahí tenemos nuestra fórmula de regresión, ecuación de regresión. ¿Y eso para qué me sirve? Para predecir. Entonces yo les puedo decir en un taller, en un examen, haga la regresión al siguiente número y prediga o estime Profe, cuánto, qué pena otra vez. sí, permítame termino la idea, y estime cuánto es el peso de un niño de 6 años. Entonces lo que deben hacer es use esto que le dio, cambie la X por el número 6, multiplique el 6 por el número de al lado, que es 5,15, y el resultado súmele el otro número, que es 4,63, y ese sería el resultado, la estimación. Sí, dime, Marel. Para sacar beta 0, lo último, ¿cómo se hace? ¿Se divide? ¿Qué dice la fórmula? Mira, esta es la fórmula que hay aquí en... Menos, sí. Se resta. Resta. Muy bien. Señor. Eso entonces es la ecuación de regresión, la primera parte de acá. Ahora tenemos que hallar el coeficiente R, el coeficiente de correlación y el coeficiente de terminación, R cuadrado. Entonces, ahí tenemos otra fórmula, es esta. Vamos a bajarla. Pero ya casi que tenemos todos los números. Es simplemente, chicos, acá lo difícil es entender la fórmula, es poderla leer bien. Porque yo sé que ustedes esta tabla la sacan fácil, porque ya lo saben hacer. El nivel de dificultad es saber leer estas fórmulas. ¿Listo? Sí, eso estaba mirando. Profe, se escucha muy entrecortado. Ay, la señal, Dios. Pues no sé qué más hacer porque ya tengo la cámara apagada. Siempre les digo, tenemos la ventaja de la grabación si no queda entrecortada. Entonces, vamos a hacer R, siguiendo esta fórmula de acá. ¿Listo? Coeficiente de correlación, R. Entonces, leamos la fórmula. La fórmula dice N sumatoria de XY. Entonces, N sumatoria XY. ¿Cuál es? N pues vale 5, multiplíquelo por la sumatoria de XY, XY es esta, o sea, sumatoria es este número, 894. Listo, salió el primer número. Réstele este otro. Entonces yo primero tengo que hallar este otro para ahí sí poder restarlo. Entonces ese otro dice sumatoria de X multiplicado por Profe, qué sumatoria de pena, no le entiendo nada, que está todo entrecortado, no sé ni qué fue lo que dijo. Yoli, te repito pues que ya esas cosas es por cuestión de conectividad, es decir, no puedo hacer nada, entonces pues sería después revisar grabación porque no, es decir, si hubiera un botón o algo donde yo pudiera arreglar, lo haría, pero ya ahí sí no sé, qué pena. Ya. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a volver a repetir, de pronto ahora está mejor la conexión. Entonces dice, la R, leamos la fórmula, y la R dice, N sumatoria de XY, entonces yo tomo N multiplicado por sumatoria de XY. ¿Cuánto vale la N? La N vale 5, y la sumatoria de XY vale sumatoria de XY 894. Entonces tengo que multiplicar esos dos números y de ahí es donde salió el 4470. Luego dice réstele este otro valor, pero entonces antes de restar pues yo necesito saber cuánto es ese número. Ese número dice sumatoria de X por sumatoria de Y, entonces sumatoria de X por sumatoria de Y. ¿Cuánto es? Me dirijo a la tabla, sumatoria de X, X, la sumatoria viene siendo multiplicado por la sumatoria de Y, que es este valor. Entonces, sumatoria de X por sumatoria de Y. Sale este número. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con esos dos números? La ecuación me dice una resta, reste. Entonces, vamos a restar. 4.470 menos 3.800. Esa sería el número de arriba de la R, el número de arriba. Me falta el número de abajo, entonces dejamos ese numerito por ahí que ahora lo voy a necesitar. Me voy a meter a calcular el número de abajo. El número de abajo es este paréntesis de acá y este otro paréntesis de acá. O sea, tengo dos números que los tengo que multiplicar. Entonces vamos por el primero. El primero es raíz
Voy a hacerlo de una vez todo. Raíz o no, hagámoslo por parte mejor. No, estos son hartas operaciones. Entonces dejemos la raíz para el final. Miremos qué hay dentro de la raíz. Dentro de la raíz yo tengo un número restado con otro número. Entonces nos vamos a ir por el primer número. El primer número se llama n sumatoria de x a la 2. Entonces, Al cuadrado. ajá, entonces me voy n, entonces n es 5. Multiplíquelo por la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, no x, la primera x no es la x al cuadrado. La fórmula lo Por dice bien. 151 por 151. Sí, muy bien. Entonces sería 5 por 151. Listo, tengo el primer número. Tengo que restarlo con el segundo, entonces voy a hallar el segundo. El segundo es sumatoria de x elevada a la 2. Es diferente, lo que me dice es busque la sumatoria de x, que es 25, y elévela al cuadrado, o sea, vuelve y la multiplique por ese valor, 25 por 25. Ahora, estos dos números, ¿qué se hacen? Mire, que tengo en medio de estos dos una resta también. Entonces, por acá al lado voy a escribir resta, y quiere decir que tomo el número primero y le resto el segundo. Pero ese no es el resultado porque tiene una raíz cuadrada ahí. Entonces, O sea, 755 se resta con 25, sí, señor. 625. Y da los 130, ¿no, profe? Sí, pero adicional, sí, adicional a esa resta tengo que sacarle la raíz cuadrada. Entonces voy a poner raíz. ¿Y qué debo hacer? Escribir o sacar raíz del número que nos dio antes, que es 130. Ese número sí es el que yo voy a necesitar ahorita. Es el primer paréntesis de acá. Entonces ahora voy a hacer el segundo paréntesis. Entonces voy a hacer un proceso similar. Dice n sumatoria de y cuadrado. Entonces voy a la tabla y digo n vale 5 multiplicado por la sumatoria de y al cuadrado. Entonces esta última columna, y cuadrado, la sumatoria es el último número de acá. Entonces n por la sumatoria de y cuadrado, listo. Réstele esta otra operación. Entonces primero Profe, es que va muy rápido. Me quedé. Profe, voy a ir en sumatoria de x. Ajá. Pero a la 2. Donde da 625. Ajá, Ahí. listo. ¿Y qué dice acá en la ecuación, Marely? ¿Qué dice en la ecuación? ¿Qué tengo que hacer con esos dos números? Sumatoria de x elevado al cuadrado. Restarlo, sí. Restarlo, ¿cierto? Restarlo, tú me has dicho. Entonces ese 755 le restamos 625 y sale el 130. No, es que no me he sacado el 625. ¿De dónde salió? ¿Preguntas? Sí, profe. Ok, bien. ¿Qué dice acá? La sumatoria de x, elévela al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de x? La sumatoria de x es este número de acá, el 25. Como lo tienes que elevar al cuadrado, es serían dos veces, multiplicarlo por 2 veces, 25 por 25, y eso es lo que le da. Sí, 625. De ahí sale. Ya, profe. Luego, entonces, ahí sí. La resta, ¿cierto? Y después de la resta... Es que la compañera quedó en 625, entonces 755 y 625, eso se resta, entonces el resultado es 130. Muy bien. Y a eso lo que hay que sacarle la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada viene ya. 26,600, profe. No, 401. Sí, muy bien. Ahí Y vamos. se le saca la raíz a 130, ¿sí? Sí, correcto. Así. Y da 11,401. Ajá, exacto. Profe, el Entonces, 26 ya es lo de n sumatoria y2, o sea, lo de 5 por y2 viene siendo 32. Perdón, 5.320. 5.300, ¿eso es que multiplica? Multiplicado. Ya, Sí, entonces, entonces, este 11
aquí esta raíz que nos dio 11,4 es el primer paréntesis, el primer paréntesis. Tenemos que ahora hacer el segundo paréntesis, que es donde yo iba. Entonces, este segundo paréntesis dice n por sumatoria de y cuadrado. Entonces, ¿de dónde salió? N es el 5. Es el 5, y al cuadrado. Y al cuadrado, sumatoria es 5.320, es la última columna. Entonces, multiplicamos 5 por 5.320 y de ahí salió el 26.600. Dice ahora que lo tengo que restar con la sumatoria de y elevada al cuadrado. Entonces, la sumatoria de y en la tabla es la segunda columna, que es 152, pero como dice elevado al cuadrado, tengo que multiplicarlo otra vez por ese número, por 152. O sea, viene siendo 152. Por 152. Sí, 152 por 152. Muy bien. ¿Y qué hago con esos dos números? Miremos la fórmula. ¿Qué hago con esos dos números? ¿Dónde dice? Resta, muy bien. Pero, sí, me equivoco acá. Se resta. Entonces, 26. O sea, Profe, en la... 152 multiplicado 2 veces le dio 23, 104, profe. Sí, señora, sí. Claudia, dime. Sí, profe, en el segundo dato que es sumatoria de y al cuadrado, ¿cuál es ese? La segunda columna, y, me da 152 la sumatoria. Entonces, tú tienes que multiplicar 152 por 152, porque es al cuadrado. Ah, listo, profe. Gracias. Profe Erika, ahora lo que se resta son 26.600 menos 23.104, ¿sí? Sí, correcto. Estos dos números, 26.600 y se resta con 23.104. Y después de restar, tengo la raíz. Y lo más difícil. Raíz de 3.496. Bien. Ahora, no hemos terminado la R. La R es un poco más larguita, pero repito, si ustedes saben leer la fórmula, no van a tener problema. Dime. El 3.496 es el resultado de la resta. Eso es lo que se le saca raíz cuadrada. Sí. Y es lo que da 59 a... 0,12692. Ahí está. Listo. Entonces, en la parte de abajo, perdón, en la R, en la parte de arriba ya tengo el 670, lo tengo por ahí reservado. Lo debo dividir con un número en la parte de abajo, pero no he llegado todavía a ese número. Ese número es el primer paréntesis que me dio este 11,401 multiplicado, porque en medio de los dos paréntesis no hay ni un más ni un menos, quiere decir que es una multiplicación, multiplicado con el otro paréntesis que me dio 59 por punto 12. Entonces, para que recordemos de dónde sale, voy a escribir por acá multiplicación, ¿sí? Tengo que multiplicar el 11,401 por 59,1269. Esa multiplicación viene siendo el número de la parte de abajo. ¿Qué es lo que se multiplica, profe? Los dos paréntesis, los dos números que después de sacarle raíz, el 11,401 y el 59,12. Esos dos números los debo multiplicar. ¿Por qué? Porque la fórmula lo dice. El paréntesis 1, multiplíquelo por el paréntesis 2. El paréntesis 1 es la raíz de la primera parte y el paréntesis 2 es la raíz de la segunda parte. Entonces lo multipliqué. Ahora sí, 674. 674,15. Ahora sí, tengo un número en la parte de arriba, que es 670, y un número en la parte de abajo, que es 674. Entonces, la R, ojo, porque ya este es el último paso, la R es la división entre esos dos números. Entonces, sale el 670 y lo divido entre el 674,15. Y ese es el valor coeficiente de correlación, R. Entonces, si a ustedes le preguntan en un ejercicio
coeficiente de correlación es la R. Y para calcularlo se hace todo este proceso que hicimos acá y el resultado les debe dar un número 0, algo. Nunca les Profesora, debe dar mayor a 1 ni menor a menos 1. Dime. profesora, que usted me puede repetir lo de la que de la división. Esa es la última En la parte. 674, la multiplicación 674, ahí Ya, quedó. entonces, mira, ¿qué dice la fórmula R? La fórmula dice R es igual a un número en la parte de arriba dividido otro número en la parte de abajo. El número de la parte de arriba a nosotros nos dio 670 y el número de la parte de abajo me dio 674. Entonces, ¿de dónde salió este número R? ¿De dónde salió este 0,994? De dividir ese 670 entre 674,5. ¿Alguien me estaba preguntando otra cosa? Profe, Sí. profe, pero falta un último paso, ¿no? Hay que multiplicar ese número 2 veces. R cuadrado, sí señorita, para allá voy. Entonces, una cosa es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es la R sola, solita, la R sin, así como nos dio. Ese número me puede dar positivo o me puede dar negativo. En este caso me dio positivo. Si me da positivo, significa que las variables están directamente relacionadas. Entonces voy a escribir por acá, positivo. Como es positivo, las variables están directamente relacionadas, ¿sí? ¿Qué significa? Que a mayor edad, mayor peso. Y a menor edad, menor peso, o sea, van para el mismo lado. Si aumenta la edad, aumenta también el peso. Si disminuyo la edad, disminuyo también el peso. ¿Listo? Las variables están directamente, ¿qué, profe? Proporcionales, directamente, están relacionadas de forma directa, se dice. Las variables están relacionadas de forma directa. Si una aumenta, la otra aumenta. Además, como es un número que me da cerca a 1, 0,994, eso casi que es un 1, quiere decir que están muy relacionadas, que sí tiene que ver, que la edad sí tiene que ver hartísimo con el peso, o que, perdón, que el peso sí depende hartísimo de la edad. La edad. Si me hubiera dado un valor casi pequeño, 0,1, 0,2, 0,004, quiere decir que no tiene nada que ver la edad con el peso. En este caso no fue así. ¿Listo? Por último, hay otro valor que se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es el que Excel me da y se llama R cuadrado. Ese R cuadrado es simplemente elevar al cuadrado lo que nos dio la R. O sea, es multiplicar la R por otra vez la R, 2 veces. Y de ahí, ese se llama coeficiente de determinación y es el que me botó esta gráfico. Miren, R cuadrado igual a 0,9877. R cuadrado igual a 0,9877 si le aumento más números. ¿Listo? O sea, no entendí eso. Ese número, coeficiente de determinación, a mí ya no me indica si la relación es directa o inversa, no. ¿Por qué? Porque nunca va a dar negativo, siempre va a dar positivo. A mí lo que me indica ese número es también qué tan fuertes están relacionadas. ¿Listo? Entonces, como me da cerquita 1, quiere decir que las variables están muy relacionadas. Pero no me dice si están de forma directa o inversa. Yo siempre, para mí es más importante la correlación, pero como Excel no da correlación, Excel da determinación, R cuadrado. Entonces, pues ¿Ese acá 0,98 de qué salió, profe? ¿De elevarlo al cuadrado o cómo? ajá, de elevar R al cuadrado. De acá dice, mira, R a la 2, ¿qué significa? Que yo tomé R, que me da 0,994, y lo multipliqué por R, por 0,994. Es multiplicar la R 2 veces. Pero entonces tienes nombres diferentes. Una cosa, cuando le pregunten correlación es la R, cuando le pregunten determinación es R cuadrado. ¿Listo? Con eso hemos terminado el segundo ejemplo, el segundo ejercicio. Verificamos que lo que me dio Excel lo logré sacar también de forma manual. Perdón. Entonces lo que vamos a hacer ahora
vamos a leer el taller y en el rato que quedan, si les parece, para que pueden ir ustedes realizando ese taller, aquí, de aquí a las 4 yo estoy conectada, y vamos aclarando dudas. Finalmente este taller se debe contestar desde hoy domingo hasta el martes a medianoche, es decir, tenemos todo el lunes, todo el martes y lo que queda de domingo para presentar el taller. También el martes se les habilita la evaluación en la plataforma para que la presenten y esa sería la tercer nota de esta competencia, perdón, de la tercer nota de esta materia, o sea, la competencia 3. Hay muchos ustedes que no han podido presentar, pues los anteriores les recomiendo, les recuerdo, no se dejen colgar, esta materia tiene 5 notas, 5 temas diferentes y pues vamos por mitad de la materia, quiere decir que, o sea, debemos avanzar para no quedarnos. El siguiente tema que esperamos iniciar el miércoles, Dios mediante, es un tema diferente, es decir, no tiene ya nada que ver con este tema cerró hoy. El tema del miércoles, que vamos a ver miércoles, sábado y de pronto domingo, es más larguito, es un tema que no tiene que ver con esto. Regresión y correlación termina acá. Por eso es que el examen sale de una vez de este tema el martes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer el taller. Chicos, Profe, esto... qué pena, un Sí, segundito. dime, Claudia. ¿Qué fue lo último que se me dijo de correlación y determinación? ¿R al cuadrado es correlación y la R solita es determinación? ¿O fue que lo entendí mal? Al revés. Ah, listo. R al cuadrado es determinación y R Sí, solita es correlación. sí, Ah, listo, profe, gracias. Entonces abramos el taller y vamos a leer lo que dice. Hola, profe. Hola. Profe, cuando es negativo, ¿qué quiere decir? Ya. Cuando es negativo quiere decir que es una relación inversa. De hecho, en el taller creo que hay uno que es inverso. ¿Qué significa inverso? ¿Se acuerdan ayer que yo les dije la cantidad de obreros para construir un edificio y el tiempo que se gastan en construirlo? Un ejemplo, digamos que un albañil, uno solo, un albañil, voy a escribir por acá albañil, se gasta en pintar una casa, se gasta en pintar una casa completa 10 días, un ejemplo. Si no es un albañil, sino que son dos, ¿cuántos días se va a demorar en pintar la casa de esas dos personas? Suponiendo que hacen el mismo trabajo. ¿Se van a demorar más días o menos días? Menos días. Menos días. Entonces, fíjense, si yo aumento los albañiles, los días me van a disminuir. Eso es una relación inversa. Porque yo, entonces, 4 albañiles, pues ya serían 2 días y medio. Sí, o sea, aumento albañiles, entonces, al aumentar la variable número de trabajadores o número de albañiles, la otra variable, la cantidad de días, me va a ir bajando. Entonces, eso es una relación inversa. Si yo hago un ejercicio de regresión con una variable de este tipo, a mí la R me va a dar negativa. Y también me va a dar negativo por acá, beta 1 me va a dar negativo. Ojo, entonces les puede dar negativo beta 1, sí. ¿Y cuándo les da negativo? Cuando la relación es inversa. Y entonces no me da una línea así que vaya subiendo, sino que me da una línea que va de para abajo. Y ustedes en el taller les va a dar un ejemplo así. Un ejemplo del taller, un ejercicio del taller les va a dar inverso. No se asusten, significa eso, que las variables están relacionadas pero de forma inversa. Otro ejemplo de unas variables relacionadas inversamente. Si yo voy a llenar una piscina y con una manguera, se me va a demorar, por ejemplo, con una manguera, entonces escribamos acá mangueras, con una manguera yo me tardo en llenar la piscina, porque es una piscina inmensa, son 30 horas. 30 horas para llenar una piscina con una sola manguera. Si yo conecto 2 mangueras, ¿cuánto tiempo se va a llenar la piscina? Chicos, ¿se va a demorar más en llenarse la piscina con 2 mangueras o se va a demorar menos? Media hora, ¿no? Media no, la mitad de las horas.
Pues si con una manguera se demora 30 horas, pues con 2 mangueras se va a demorar 15, ¿no? La mitad del tiempo. Sí, le Y había con, escuchado que 1 hora, ajá. sí, la mitad. Entonces, con 3 mangueras, pues se va a demorar 10, ¿sí? Efectivamente, entonces, mientras yo aumento las mangueras, las horas disminuye. Eso es una relación inversa. Si yo le hago regresión, me va a dar una recta hacia abajo, me va a quedar negativa el beta 1 y la R me va a dar negativa. ¿Listo? Pero si yo hago, por ejemplo, entre más horas yo trabaje, número de horas trabajadas, el sueldo va a ser mayor, ¿sí? Entonces, si yo trabajo 1 hora, a mí me pagan la hora, un ejemplo, a 10.000 pesos. 2 horas, pues son 20.000 pesos que me van a pagar. 3 horas son 30.000. Entonces, en ese caso, al aumentar las horas, también aumenta el sueldo. Eso es una relación directa. Entonces, quiere decir, como esta que hicimos, que me va a dar una recta hacia arriba, que la beta 1 me va a dar positivo y que el coeficiente de relación también me va a dar positivo. Eso significa lo positivo y eso significa lo negativo. Entonces leamos el taller ahora sí, donde lo tengo. Es el taller 3, regresión y correlación, que se publicó desde ayer en la plataforma. Pues ya desde ayer algunas personas lo pudieron ver. Dice. Profe, una preguntita. Sí, dime. Adelantándome al taller, esto en cuestión de nosotros lo que no tenemos Excel, lo podemos, por ejemplo, las gráficas no hacemos sino exclusivamente la ecuación que representa la gráfica. No es necesario hacer la gráfica. Muy bien. Solo la tabla con los datos y al final llegar a la ecuación. ¿Listo? Vale, listo, profe. Ok, entonces Profe, dice. y la otra pregunta, para los que tenemos Excel, no es necesario hacer todo el proceso, sino que solo hacemos la gráfica. Ajá, sí, exacto, más simple. Finalmente la competencia dice calcula y proyecta en Excel con el método de los mínimos cuadrados. Excel utiliza el método de los mínimos cuadrados. Si usted lo sabe manejar bien, hágalo, no necesita, o sea, ¿para qué les voy a pedir que hagan el proceso largo cuando tienen la herramienta? Pero sí es muy importante de pronto que, pues por conocimientos generales, de pronto cuando les hagan el examen final no les van a dejar sacar Excel, pero sí una calculadora, entonces pues que sepan de dónde sale al menos. ¿Listo? Entonces, dice acá, para cada uno de los siguientes casos, encontrar la ecuación de la recta de regresión, utilizarla para predecir 2 valores por cada caso y además determinar el grado en el que se relacionan las variables. Entonces, fíjense que el enunciado que nos está pidiendo. Primero, ecuación de la recta de regresión. Entonces, quiere decir que deben calcular beta 1 y beta 0 para sacar la ecuación y igual a beta 1x más beta 0. ¿Listo? Utilizarla para predecir 2 valores. Ah, bueno, con la ecuación que les dio, entonces van a escoger 2x cualquiera, la reemplazan en la ecuación para que digan a esa x que y le toca. Entonces, en el ejemplo que hicimos, lo que yo les hice fue reemplazar la x por 1 año y les calculé cuánto pesa un niño de 1 año. Y reemplacé por 2 y cuánto pesa un niño de 2. Entonces deben hacer lo mismo, pero no, ya no son años, sino ahorita leemos los problemas. ¿De qué se trata? Y además determinar el grado en el que se relacionan las variables. El grado en que se relacionan las variables quiere decir R y R cuadrado. Determinar el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Entonces dice el primer problema. El gerente de personal de la empresa P&C quiere estudiar la relación entre el ausentismo y la edad de sus trabajadores. Tomó una muestra aleatoria de 10 trabajadores de la empresa y encontró los siguientes datos. Entonces, un trabajador de 25 años se ausentó 18 horas. El trabajador de 46 años se ausentó 12 horas de su trabajo. Y el de 58 años se ausentó 8 horas. El de 37, 15 horas. Entonces, ahí está el resto de datos. Lo primero que debemos hacer es identificar las variables. ¿Cuáles serían las variables acá? ¿Qué dicen?
Se vale equivocarse. A ver, ¿cuáles serían las variables? Es decir, ¿qué voy a relacionar? ¿Qué estoy estudiando en este ejemplo? Aquí está claro, está escrito en la tabla. ¿Cuáles serían? La edad y el ausentismo. ¿Sí? La edad de los empleados con el ausentismo. Listo. Lo segundo que debemos hacer es decidir o definir cuál es la independiente X y cuál es la dependiente Y. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es X y cuál es Y ahí? La edad sería la X y el ausentismo sería la Y. Muy bien. ¿Por qué? Porque la edad pues, no depende de nada, eso es algo independiente. Vamos a ver si el ausentismo depende o no de la edad. Vamos a ver. Entonces, les pregunto porque hoy alguien me preguntó eso y me resultó curioso. ¿Será que organizo de menor a mayor las edades y organizo de menor a mayor el ausentismo? No, señora, no se debe hacer. No, No, si yo lo organizo, me estoy desorganizando mi trabajo. Porque, por ejemplo, si yo digo que empiezo con el ausentismo de menor, se empezaría con 6. ¿Sí? Y en edad, el menor es el de 23. Entonces yo diría que el de 23 se ausentó 6 horas. No, eso no es falso. El de 23 no se ausentó 6 horas. El de 23 se ausentó 16. Estas tablas no las podemos desordenar porque daño el trabajo. ¿Sí? El primer dato es una sola persona. O sí, puede ser elementos. En este ejercicio es persona. Y el segundo, entonces lo que van a hacer es organizar estos datos de forma vertical en el Excel. Escribiendo entonces, voy a ver dónde está mi Excel, escribiendo acá X edad y Y ausentismo o horas de ausentismo. Y entonces en X escribimos 25, 46, 58, 37, de ahí para abajo todas. Y en Y escribo 18, 12, 8, 15, de ahí para abajo todas. ¿Listo? Eso, de ahí arrancamos. Si lo hacen a mano, pues tendrían que completar la tabla, X por Y, X cuadrado y Y cuadrado, y empieza otra vez el proceso, tal cual lo hicimos acá. Si lo hacemos en Excel, simplemente seleccionamos los datos, me voy a insertar la dispersión, me sale el gráfico, pongo la ecuación de regresión, pongo el R cuadrado, y ahí no termina el ejercicio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Predecir dos valores. Entonces, por ejemplo, vamos con la ecuación que me dio, van a predecir una persona de 30 años cuántas horas de ausentismo tendría. Pues como acá no hay nadie de 30, entonces con la ecuación que usted le dio, usted reemplaza la X por 30 a ver cuántas horas se demora. ¿Listo? O si no quiere 30, hágalo con 20 o con 28 o con cualquier número dos números cualquiera. Acá dice predecir dos valores. Porque casualmente he visto trabajos réplicas, ¿no? Una réplica de la otra. Entonces ahí me voy a dar cuenta precisamente porque casualmente que a dos personas se les ocurran los mismos dos valores sería algo muy curioso. ¿Qué pasa aquí? Si nomás yo veo que 25 se ausenta 18 y para 46, que es más años, se ausenta 12 menos horas. Entonces fíjense que yo vi que a mayor edad hay menor tiempo de ausentismo. Entonces eso a mí me indica o me da una idea que de pronto les va a dar negativo. No se preocupen, puede pasar. De hecho, lo que yo veo en estos números es que así va a ser. Les tiene que dar negativo, les tiene que dar una recta que va hacia abajo, los que vayan a hacer el gráfico en Excel. Les tiene que dar un R negativo, les tiene que dar una ecuación, un beta 1 negativo. ¿Por qué? Porque es lo que yo veo, que entre más viejito es la persona, se ausenta menos de su trabajo. Ojo con eso. Entonces miramos el segundo ejercicio y dice, se desea analizar la relación que existe entre el coeficiente de inteligencia, IQ, y las notas de un examen realizado a 9 personas. Bueno, ¿qué es el coeficiente de inteligencia? Es una medida que dice qué tan inteligente es usted. Perdón. A partir de un examen. Es un examen que usted le es como decir,
Es una cualidad suya, como decir su peso, su estatura, su inteligencia, es una medida. Y la calificación que se sacó, entonces lo que quieren ver es si está relacionada el IQ, el coeficiente, con la nota, esas 9 personas. Entonces la primera persona tiene un IQ de 135 y se sacó 16. La segunda persona tiene un IQ de 115 y se sacó una nota de 13. ¿Cuál sería lo independiente? ¿La nota o el IQ? ¿El intelectual? Sí, el El coeficiente intelectual. coeficiente, ajá. Eso es lo independiente. Entonces, esa sería la X. Y la nota sería la Y. Entonces, lo mismo, deben organizarla en la tabla, en Excel, El ojalá. coeficiente. El coeficiente es lo independiente, sí. ¿Listo? Entonces, chicos y chicas, tenemos aún 20 minutos de clase. Vamos primero que todo a enviar los apuntes de las clases de ayer y de hoy para el 20%. Y después de que envíen, si quieren empezar a trabajar de una vez en el taller, sabiendo que yo estoy acá aclarándole dudas, lo pueden hacer. Si necesitan desconectarse, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces empiécenme por favor a enviar sus apuntes mientras yo llamo lista los que no estuvieron al comienzo de la clase a ver si ya llegaron. Vamos a dejar de grabar la clase y a dejar de compartir pantalla.